capítulo 6, versículo 4. Hoy vamos a iniciar o a seguir con la segunda parte del nombre de Dios del Antiguo Testamento y el nombre de Dios del Nuevo Testamento según el idioma griego y según el idioma hebreo. Queremos informar, queremos capacitar para tener mejor comprensión y, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí lo tengo yo en la lámina. Está en el idioma hebreo, porque estamos estudiando desde el hebreo, el nombre del Señor. Ahí en el texto dice, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Es un texto que se conoce como el Shema del Señor. El Shema del Señor. Shema Yisrael. Shema es oye, pero el sentido de oír es obedece. Obedece Israel. Resulta que la palabra Israel son tres palabras hebreas: Is, Ra y El. La palabra Is, hombre; Ra, solo; y El, Dios. Es decir, que la palabra Israel significa hombre solo de Dios. Y un hombre solo de Dios es un hombre apartado, separado, dedicado totalmente al Señor. Un hombre que ya ha definido su vida para Dios. Nosotros, en un sentido espiritual, debemos de ser un Israel en el sentido de ser separados, dedicados, consagrados únicamente para vivir para el Señor. Entonces, el llamado es obedece, hombre separado para Dios. Sigamos allí en el texto. Adonai, la palabra, esas cuatro letricas que están en blanco, Adonai, significa Señor, y la palabra Eloheinu significa nuestro Dios, nuestro Elohim, como había explicado anteriormente. Eloheinu es nuestro Dios. Es un sentido de pertenencia. Cuando yo digo, cuando el pueblo decía Adonai Eloheinu, era el Señor nuestro Dios. Adonai Echad, y la palabra Echad es uno. Pero hay tres términos que le voy a explicar, hermano, ya. Tres términos que voy a explicarle. Hay un término Echad con T, Echad con D y Yahí, que todos los términos significan uno. Pero es bueno que entendamos cada uno de los términos. Primero, Ahad significa uno, pero este uno es un plural de unidad, es un conjunto. Ahad se usa para indicar que el que se une al Señor es uno con Él, es uno con Él. Ahí vamos a leer Génesis 11:6, para indicar, ahí está la palabra Ahad, para hablar de unidad. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Ahí está la palabra uno, Ahad. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En ese sentido, uno
se refiere a unidad, a un cuerpo, a un grupo. Pero también tenemos la palabra, allí en Corintios, primera de Corintios 6, 17, que he usado dos textos, para indicar el uno de unidad. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Desde ese punto de vista, uno con referencia a la unidad. Ahora veamos el término Ejag. Recuerde que Ejag es el que está en el Shema, en el Deuteronomio 6:4. Este término Ejag, uno, es un singular numérico. Hace referencia a uno en número. Se usa para identificar a Dios con las siguientes características: que antes del uno no existía nada, que todo lo que existe es por el uno, es decir, que no existía el número uno, no existía nada de lo que hoy vemos, dando a entender que cuando aparece el uno, el numérico, a partir de ahí hay un principio, y que si existe el 2, el 3, el 4, el 5, sucesivamente, es por la multiplicación o la suma del 1, dando a entender con el término Ejag o 1 que Él es infinito, multiplicador. Con Él empieza todo y con Él termina. Entonces, ese era el entendimiento de Israel y el sentido del texto cuando el Señor le recitó al pueblo el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ejag. Ejag. A entender que numéricamente Dios es uno. Pero el sentido de fondo del número 1 es para indicar que ese único Dios es infinito, multiplicador, y que con Él empieza todo y con Él termina todo. Que todo lo que hay existe por Él y para Él. Gloria al Señor. Y el término Yahid, que también es uno, este término es con el sentido de único, absoluto. Es un término que se usa para expresar su esencia. Tengamos en cuenta esa palabra. Cuando se habla del término de Ejag, y de ahí la misma raíz para Yahid, es para expresar su esencia, su naturaleza, su poder, su gloria, su obra, lo que no es variable. Entonces tenemos los tres términos. Uno, cuando se refiere a una unidad, Ejag. Ejag, cuando se refiere a la parte numérica, al comienzo de todo y a la multiplicación y a lo infinito. Pero el término Yahid se refiere a su esencia, a su naturaleza, a su divinidad, a su poder. Qué bueno que tengamos bien presente eso y que cuando leemos el Shema, la misma raíz da para Ejag y da para Yahid, de tal manera que podemos decir Dios es uno numéricamente y Dios es uno en el sentido de esencia. Gloria al Señor. Vamos a la siguiente lámina allí. Vamos a hablar de la importancia del nombre. La importancia del nombre.
Estamos viendo desde el punto de vista antiguo testamentario. Si le ponemos bien y mucha atención a esta importancia del nombre, allá en los semitas, en el pueblo de Israel, va a ser de bendición para nosotros. Y quiero decirle, amados hermanos, debemos de apropiarnos y debemos de tener la importancia de ese nombre, porque tiene que ver con el diario vivir, tiene que ver con nosotros en este andar, en este pastoreo que Dios está haciendo a través de su palabra. Dios tiene su nombre personal, es decir, a Dios nadie le puede colocar nombres. Hemos oído y leído que el pueblo de Israel le dio muchos nombres a Dios. La razón por la que el pueblo de Israel le dio muchos nombres a Dios era con el fin de parecerse a los dioses de los cananeos, porque había Dios para toda circunstancia. Y como el pueblo de Israel tenía al único en número y en esencia, al creador de todo, entonces dijo, de alguna manera nos tenemos que parecer, porque el pueblo los afligía, los confrontaba, y el pueblo decía, ustedes, Israel, son pobrecitos, porque no tienen sino un solo Dios. ¿Y cómo hace uno para ser prosperado si no tiene sino un solo Dios? La mentalidad cananea pensaba que entre más dioses tuviera la persona, más prosperado iba a ser en todos los asuntos materiales y espirituales. Y eso lo confrontaban, y el pueblo se sentía perseguido, atacado. Entonces el pueblo tomó la iniciativa de decir, bueno, nosotros tenemos un solo Dios, el Shema que Dios nos ha dado. Entonces vamos a hacer lo siguiente: a medida que Dios haga una obra, a medida que Dios intervenga en medio nuestro, vamos a darle un nombre. Y así fue, a medida que iban Dios interviniendo, sanando, libertando, santificando, le iban dando un nombre. Si daba victoria, le daban un nombre. Si daba sanidad, le daban un nombre. Si daba liberación, daban un nombre. Si daba provisión, le daban un nombre. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero decir, Dios tiene su nombre personal. Él mismo lo declaró. Él mismo lo dio. No el hombre le ha dado nombres a Dios. Ahora, su nombre habla de majestad. Mire lo importante. Eso me da a entender a mí que cuando el pueblo de Israel invocaba el nombre, entonces la presencia del majestuoso estaba presente. Lo mismo sucede con nosotros hoy, cuando nos reunimos, cuando invocamos el nombre de nuestro Dios. Ahí está su majestad. Y qué bendición poder contar con la majestad. Ahora está en el poder del Espíritu. No se ve, pero se puede sentir cuando uno lo invoca, lo alaba, cuando uno le rinde el homenaje, el aplauso, la adoración. Cuando uno tiene su problema, su angustia, se humilla, se arrodilla, le dice: Señor, hoy he venido abatido, afligido, turbado, desesperado, pero yo te he invocado, y la majestad está allí presente. Y cuando hay esa petición y esa necesidad, el Señor va a obrar, y se siente esa gloria, esa presencia, ese gozo, que hasta deseo de alabarlo, de aplaudirlo.
y hasta a veces de saltar de alegría. Se tiene una seguridad y una confianza cuando uno siente al Señor, hasta confianza de predicar, confianza de alabar. No siente pena, no siente vergüenza, no siente miedo. Y cuando uno está invadido de la majestad y está frente a una tentación, Dios le da dominio, le da autoridad para no hacer lo incorrecto, lo inmoral, y poder glorificar su majestad presente. El nombre habla de perfección. Y mire, si el nombre de Dios está sobre mí, y si es perfección, pues su trabajo es perfeccionar. Y por eso dijo el Señor: el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y usted dirá: pero ¿cómo puedo ser yo perfecto? Bueno, aprovechamos para decir, amados hermanos, que usted corrija su lenguaje. Hermana, hermano, corrija su lenguaje. He oído a muchos cristianos expresarse de la siguiente manera: no es que yo sea perfecto, no es que yo sea santa o santo, no es que yo sea perfecta. ¿Lo ha dicho o no? Claro que sí. Al decir esto, usted está contradiciendo, negando lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tanto usted, amada hermana y hermano, es santa y santo, y es perfecto y es perfecta. Claro que sí. Él nos hizo santos para santificarnos. Nos hizo perfectos para perfeccionarnos. A medida que yo voy obedeciendo, a medida que yo voy cumpliendo un mandamiento, a medida que yo voy cumpliendo una exigencia, yo estoy practicando las obras de perfección. Y cuando yo estoy obedeciendo, el Señor me está perfeccionando. Ahora, su nombre habla de perfección. Y si ese nombre ha sido invocado en mi vida, quiere decir que Dios me está pastoreando, me está puliendo, me está haciendo cada día más perfecto. Porque la perfección es un camino. La perfección es un proceso, y cada día de obediencia que voy dando fruto, resultado, mi vida va cambiando, mi conducta va cambiando, Dios me está perfeccionando. Y un día, el proceso de perfeccionamiento terminará. Entonces, mire la importancia del nombre y tenerlo en mi vida. Quienes todavía no tienen el nombre del Señor, vayan entendiendo la bendición tan grande de tener el nombre en nuestra vida. Después estaremos explicando más profundamente cómo obtener el nombre. El nombre habla de salvación. Y si el nombre habla de salvación, quiere decir la importancia de tener el nombre. Porque una vez que yo recibo el nombre, voy adquiriendo salvación del alma, salvación para la vida eterna. Salvación es librarlo de una condenación, librarlo de una ira, librarlo de un dolor. Y por eso la seguridad que produce el entender la importancia del nombre, y lo más importante, recibir el nombre y perseverar en el nombre y dejar que el nombre del Señor me guíe para cuidar. El nombre me da salvación. El nombre me ayuda a cuidar la salvación. Habla de protección.
Mire, de protección. Es la mejor seguridad para una persona en este mundo de tanto peligro. Llámese de toda clase de peligro, pero si alguien tiene el nombre del Señor sobre su vida, hay un vallado, hay una protección. La persona está refugiada, amparada, tiene una seguridad celestial, porque el nombre protege. Mire, si usted conociera un poco la operación del mundo invisible, de los demonios, con su jefe a bordo, el príncipe, usted se aterraría y usted entendería que estamos frente a un peligro grande y que ese mundo invisible de esos demonios, espíritus malos, cuando en alguien no está el nombre, no está asegurado, no está protegido alrededor, por delante, por detrás, ellos fácilmente pueden entrar a esa vida y manipularla, enseñorearse de esa vida, esclavizarla o conducirla a obras de inmoralidad, a obras contrarias a la voluntad del Señor, y hacer de la persona un esclavo para la inmoralidad y el pecado, porque la persona no tiene la protección, no tiene la seguridad. Pero cuando el nombre del Señor está sobre la persona, está revestido. Y por mucho que el maligno o el mundo invisible quiera hacer su operación mala en la vida de ese creyente, de la persona que ya invocó, que ya está protegido, no podrá, porque a quien tiene que primero es negociar con el Señor. Dice la Biblia que Él nos tiene aquí en la mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y nadie me las arrebatará de mi mano. ¿Quién de los espíritus se atreve a quitarle algo de la mano a nuestro Creador? Así es el nombre. Cuando está invocado sobre mi vida, es protección. Habla de personalidad, es decir, de sus atributos, de su autoridad, de su carácter santo. Ahora, si el nombre de Dios está sobre mí, debe de verse reflejado todo lo que implica el nombre. ¿Para qué es el nombre? Para que cuando sea sobre tu vida, entonces seas impregnado de todo lo que produce el nombre. Los atributos del Señor: ama, perdona, es santo, tiene autoridad. Entonces, igualmente, si el nombre del Señor está sobre mí, yo tengo la capacidad de perdonar, de amar, de tolerar. Ve, hay gente en estos tiempos que son familia y se odian, no se hablan, sienten rencor el uno al otro, y cuando se menciona su nombre no quieren saber, le produce fastidio en su alma, y así quieren agradar a Dios. No se puede agradar a Dios así. Se necesita que la persona entienda que necesita el nombre del Señor para que los atributos de Dios se vacíen sobre la persona, y entonces el que era vengativo ya no tiene venganza, el que odiaba ya no odia, el que vivía enemistado ya no se enemista más, se reconcilia, se abraza, siente amor, acomoda su vida con el prójimo. Se acaban los resentimientos, se acaban las enemistades, se acaban los odios, se acaban las venganzas, cuando
el nombre del Señor está sobre mí. Muchos hombres en la Biblia que pensaban servirle a Dios y tenían fe en Dios, pero que les faltaba ese nombre, porque puede haber mucha gente que conoce algo de la palabra, tiene algún comportamiento, algún ejercicio espiritual, pero le falta el nombre. Le digo, le falta el nombre porque si alguien tiene algún conocimiento, alguna devoción, algún voto, alguna práctica religiosa, pero tiene odio, venganza, miente, es inclinado al pecado, practica el pecado, se conduce a las cosas del mundo, necesita el nombre. Así le pasó a un hombre de la Biblia. Era un hombre que conocía muy bien la Biblia hebrea, la Torá, el Ketubín, el Nehivín, el Tanaj completamente, pero no conocía el nombre y perseguía a los cristianos, azotaba a los cristianos y consentía en la muerte, los encarcelaba, los azoteaba, los azotaba, los apedreaba. Y uno dice, pero ¿por qué este hombre procede así? Si él tiene conocimiento de Dios y profesa ser un seguidor del Señor. No tenía el nombre. Porque cuando la persona es carente de algo, puede hacer algunas cosas, puede saber algo de Dios, tener un ejercicio, una devoción, practicar cualquier religión, pero si no tiene el nombre, no va a ver los atributos de Dios sobre la persona. Y entonces, ¿por qué uno ahora ha cambiado? Porque ahora somos nuevas criaturas, porque ahora no somos distintos, porque ahora tenemos paciencia, somos tolerables, porque ahora no reñimos, no peleamos, porque ahora no nos confrontamos, porque ya el nombre del Señor fue invocado sobre nuestras vidas y ahora nos hizo nuevas criaturas. Gloria al Señor. Un carácter santo. El nombre, cuando está en la vida de alguien, tiene que inspirarlo, direccionarlo a una vida de santidad para poder disfrutar de su presencia, de su comunión con Dios, de la intimidad y determinarse a hacer la voluntad del Señor. El Señor dijo, sé santos como yo soy santo. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Mi anhelo es verlo a Él. Mi anhelo es conocer a mi Creador, a mi Salvador. Tú, amigo, simpatizante, tú que estás buscando el camino del Señor, que de pronto estás como preocupado por saber de Dios, de la salvación, de la vida eterna, te es importante en esta mañana saber la importancia del nombre, todo lo que produce en la vida nuestra. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, era el conocimiento de la importancia y del resultado de tener el nombre. Habla el nombre de su presencia. Ah, esto sí me alegra. Habla de su presencia. Amado hermano, hermana, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, decimos, Señor Jesucristo, te invocamos. Inmediatamente su presencia es real. ¿Y para qué lo llamamos? Invocar es llamar. Invocar es traerlo a mi frente. ¿Para qué lo llamamos? Lógicamente que cuando llama uno al Señor, tiene objetivos. Por ejemplo, cuando nos reunimos aquí en la casa de oración, lo invocamos para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo,
para darle gracias, pero también para interceder por los unos, por los otros, para pedir la consolación, para pedir la fuerza, para pedir la sabiduría, para pedir el dominio, el poder, para poder seguir luchando en la vida diaria. Cuando falta el alimento, le decimos: Señor, se nos acabó el alimento, pero como Él es el proveedor, Él suple. Señor, se acabó el vestido, pero como Él es el que nos viste, así como viste la hierba, así viste al creyente. Así como alimenta a los pájaros, así alimenta a sus hijos, porque Él es el pastor, sustentador, proveedor. Y cuando yo tengo necesidad, si estoy afligido, si estoy turbado, si estoy encadenado, un día estando yo en el vicio, esclavo, sin saber qué hacer, invoqué el nombre y le dije: Señor, yo no quiero seguir esta vida. Yo no quiero seguir viviendo perdidamente, descontrolado, cautivo en ese alcohol, en ese vicio. Yo quiero ser una nueva criatura. ¿Por qué no me ayudas? Y cuando invoqué ese nombre, esa presencia fue real. Mi oración fue escuchada. Y el Dios del cielo, donde hay un corazón contrito y humillado, y alguien que clama, ora, pide, el Señor inmediatamente responde. Pues ¿qué sucedió ese día? Que esa presencia no solamente estuvo al frente mío, sino que esa presencia se metió por mi ser y yo la sentí correr por mi alma, por mi espíritu. Y en el momento que esa presencia iba corriendo por mi alma, yo sentí un cambio de pensamiento, un cambio de deseo. Y cuando luego de esa experiencia, mi vida totalmente cambió. Ya no más vicio, no más placer. Deseos de alabar, deseos de bendecir, deseos de saber del Señor. Y me dio una autoridad cuando vino el compañero a decir: vayamos allí, probemos acá. No, Señor, yo ya no quiero esto. Yo ya sentí algo más grande que me llena de gozo, de alegría. Y es poder sentir la presencia del Señor. Hermano, nosotros tenemos un privilegio muy grande y es poder contar con la presencia del Señor. Su nombre fue invocado para conocimiento. En el Antiguo Testamento Dios tenía su nombre. La gran pregunta es: ¿cómo era el nombre? ¿Cómo se pronunciaba? ¿Cómo se pronunciaba el nombre? Esa es la pregunta de muchos. Te quiero decir, en esta mañana, nadie, absolutamente nadie, por teólogo, por magíster, por PH, que sea, nadie te puede decir cuál era el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Le voy a dar las razones más adelantico. Pero, ¿qué es lo importante del nombre? El significado. Lo que tiene impreso en ese nombre. Aunque se perdió la pronunciación, aunque se dejó de invocar, porque se dejó de invocar. Él se invocaba. Por eso su nombre fue invocado. Su nombre fue pronunciado. Pongamos ahí la minita. Su nombre fue pronunciado. Fue leído escrituralmente. O sea, se leía. Porque estaba escrito en letras sagradas. Y se leía. Fue alabado ese nombre, fue reconocido, fue entendido por el pueblo del momento. Anteriormente, según la mentalidad semítica, había un conocimiento básico.
de que todo lo que no tenía nombre no existía, y todo lo que tenía nombre existía. Pero aparte de esto, el otro pensamiento semítico era: quien lograra saber el nombre de algo, de alguna cosa o de alguna persona, se creía en la mente semítica de que esa persona adquiría dominio sobre aquel de quien le supo su nombre. Era como la mentalidad. Ahora, el nombre con que se invocaba a Dios, con el nombre que se pronunciaba para alabarlo, bendecirlo, se dejó de invocar, se dejó de pronunciar, se dejó de leer por un incidente que hubo. El relator a Génesis y a Éxodo, o sea, el relator del Pentateuco, que es Moisés, usted debe tener en cuenta que una es la fecha de los acontecimientos, otra es la fecha de la escrituración de los acontecimientos, y otra es la fecha de la canonización de los hechos y de los escritos. El estudiante bíblico debe tener en cuenta esas tres partes. Ahora, cuando vamos a dar una fecha, por ejemplo, si alguien pregunta: ¿cuándo fue escrito el Pentateuco? Entonces, o cuándo fue escrito Génesis, o cuándo fue escrito Éxodo. Hay fechas distintas. Pero la fecha en que fue escrito más o menos son aproximadas, no son exactas. Entre el año 1440 a 1400. 1440, 1400 antes de Cristo fue escrito el Génesis o Éxodo. Teniendo en cuenta la fecha de escrituración, pero la fecha de los acontecimientos, es así, no puede o no está revelada, no está, porque cuando el Señor hizo el cielo y la tierra, cuando hizo al primer hombre, a partir de ahí, de la creación del hombre, que fue en el sexto día, ya la otra creación hasta el quinto ya estaba hecho. Lo último que hizo Dios fue al hombre, y luego descansó el Señor. A partir de ahí, en el calendario judío lunar, ellos ubican en la creación de Adán hasta ese tiempo. Y según esas fechas que tienen ellos, desde la creación de Adán hasta el tiempo de hoy, los judíos, los rabinos, los ortodoxos ubican desde la creación de Adán hasta este tiempo, tenemos en años 5780 años hasta el día de hoy. En el calendario gregoriano, porque hay dos, el lunar y el gregoriano, estamos en el año 6020, según ese calendario. 6020. 2000 desde Adán a Noé. 2000 de Noé a Cristo. Y 2020 de Cristo a ese tiempo, según estas fechas de ese calendario. Pero el tiempo exacto de la canonización es otra fecha. Entonces, tiempo de los acontecimientos,
tiempo de la escrituración y tiempo de la canonicidad del libro. Si no había nombre, decían ellos, no existía. Y si alguien podía saber el nombre, tomaba dominio, se dejó de invocar. Levítico, vamos a compartir esta lección del accidente. Levítico 24, 10 al 16. Préstele mucha atención, amado hermano, a esta lectura, porque aquí radica la razón de ser por la cual no se volvió a invocar el nombre personal, el que era el nombre del momento, no se volvió por esta razón. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Miren, ¿por qué no es bueno la mezcla del yugo desigual? Miren, ¿por qué no es bueno? Israelita y egipcio son yugos desiguales, creyentes y no creyentes. ¿Por qué no es bueno la mezcla? Dice, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomí, hija de la tribu de, qué belleza, de Dan. Y ustedes recuerdan que la tribu de Dan es una tribu que introdujo la idolatría a Israel. De esa tribu se cree que viene el hijo de perdición. El de Daniel 9:27 y segunda de Tesalonicenses, el hijo de perdición, el que se titula antimesías, antiungido, anticristo. Verso 12. Y le pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. A partir de ahí, de esa sentencia, de ese juicio, que este hombre blasfemo maldijo a su prójimo usando el nombre sagrado, a partir de ahí el pueblo dejó de pronunciarlo. No es que el nombre de Dios no tuviese pronunciación, porque hemos oído que dice el nombre del Señor en el Antiguo Testamento era impronunciable. No, pero la palabra impronunciable no quiere decir que no tenía, que no se podía pronunciar o que carecía de entendimiento. No, impronunciable es que no se volvió a pronunciar por dos razones. Una, por miedo a morir apedreado, de pronto a maldecir a su prójimo. Y dos, por miedo a quebrantar el decálogo, el mandamiento del decálogo, donde decía: no tomarás el nombre del Señor en vano. A partir de ese incidente se dejó de pronunciar. Entonces, ¿qué hicieron? Mire, hubo lo que se llama la operación del reemplazo. ¿A qué se le llama la operación del reemplazo? Es que como no volvieron a pronunciar el nombre del Señor,
por esas dos razones, ahora adoptan, reemplazan por unas siglas llamada Adonai. Ahí, Adonai. A partir de ese momento ya no se va a invocar más el nombre por miedo y respeto. Ahora se va a llamar Adonai. Son unas siglas vocales que significan Señor, soberano. Entonces, es el mismo sentido del Elohim. Recuerde que Elohim, ¿qué significa? Soberano. Y ahora la connotación del Señor en el griego es Kyrios. Kyrios. Y cuando usted usa la palabra en el griego Kyrios o Adonai en el hebreo, se está hablando del mismo Señor. No hay dos señores. No es que el Señor del Nuevo Testamento, el Kyrios, sea distinto al Adonai del hebreo del Antiguo Testamento. No, la diferencia es que el Adonai, el reemplazo del nombre de Dios por el incidente ya dicho, era invisible. Se manifestaba con silbidos, con terremotos, con obras, delegando autoridad al uno, al otro. Se manifestaba de muchas formas, pero era invisible. La diferencia con el Señor, el Kyrios del Nuevo Testamento, es que ahora su manifestación no es con terremotos, ni con truenos, ni con silbidos, ni con algo aterrador. En el Nuevo Testamento, el Señor, el Kyrios, el Adonai, ya es visible. Ya tomó forma humana, ya se transfirió de majestad, de gloria, a un cuerpo humano. Toma semejanza de hombre, semejanza de siervo, toma condición de hombre. Y él renuncia a su gloria. ¿Qué es renunciar a su gloria? No es que no la tenga. Claro, porque si es Dios, su gloria está ahí. Su gloria tiene que ver con su autoridad, con su poder, con todo lo que es Dios. Pero él no la usó. Despojarse a sí mismo en el griego significa kenosis. La palabra kenosis que aparece en Filipenses 2, 6 y 7. Vamos a mirar ahí Filipenses 2, 6 y 7. Ahí aparece la palabra kenosis. Dice, el cual siendo en forma de Dios, en forma, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. La palabra despojó indica kenosis. La palabra kenosis, la palabra indica despojarse, vaciarse, transferirse, manifestarse, ponerse totalmente en, y lo que era gloria, majestad, luz inaccesible, Padre eterno, ahora se convierte en hijo. El Padre se transfiere en hijo para venir a solucionar los problemas que Él vino a solucionar, es decir, la redención, a buscar y a salvar lo que se había perdido. De ahí que entonces la palabra Adonai es la misma palabra, el Kyrios del griego. Es el mismo Señor, no cambia. Lo que cambia es la esencia. El Adonai del Antiguo Testamento, la esencia es incorpórea, inmaterial, porque es espíritu. Pero el Kyrios del Nuevo Testamento ya es corpóreo, ya es material, porque ya está transferido en un hombre con el fin de venir a buscar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Luego, cuando comienza este proceso de la operación reemplazo, comienza como todo ser humano.
la curiosidad. Quiero decirle lo siguiente: la generación, el pueblo del momento que fue testigo de esa sentencia de muerte al blasfemo y que le dio miedo y por respeto no volvieron a invocarlo, ni siquiera a la generación que iban haciendo se lo compartían. Ellos sí lo sabían, pero miedo y respeto fue la causa por no volverlo a pronunciar, ni a escribir, ni nada. Entonces, la generación que se fue levantando, ¿qué aprendió? La operación reemplazo del nombre Adonai. Y entonces, la generación que en su lengua pronunciaba el nombre, se fue a la tumba con la pronunciación. Y no lo volvieron a pronunciar. Y la generación que quedó, lo que aprendió de ahí en adelante fue el Adonai, el soberano, el Señor, para identificar a su creador. Y así quedó hasta que comenzaron los hombres a preguntar. Siguiente lámina ahí. Comenzaron a preguntar, mire, el deseo de saber el nombre. Con eso termino, porque vamos lección paso a paso. Hermanos, yo no quiero correrle. Aquí estamos en la presencia, la tenemos con nosotros y nos deleitamos en su palabra y entre más profundicemos y más conozcamos del tema, seguro que va a haber más convicción y más deseo de adorar, de invocar y más deseo de decir: Señor, qué privilegio tener tu nombre, qué privilegio recibir tu nombre. Mire, tan importante era ese nombre que cuando hubo la operación reemplazo, algunos curiosos investigadores querían saber, hombre, ¿y no será que podemos averiguar ahí? Un punto particular quiero explicarle. El pueblo como tal no volvió a pronunciar el nombre. El sumo sacerdote sí siguió con el conocimiento. El sumo sacerdote sí lo pronunciaba, pero solo una vez al año y allá en el lugar santísimo, en secreto. Porque él sí queda con el conocimiento, era el autorizado, pero él solo allá en el lugar santísimo para invocar ese nombre. Entonces comenzó el deseo de saber el nombre del Señor. Y ahí tenemos los textos. Génesis 32, 29 y 30. Vamos a leer estos textos y con eso terminamos por esta lección 2, pero partimos a la 3. Génesis. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cómo se manifestaba Dios aquí? Por medio de un ángel. Y entonces era entendido que el ángel de Jehová era el mismo Señor. Y por eso Jacob dijo: vi cara a cara a Dios. Quiso saber por el nombre. Ahí en Jueces, porque ya 13 ya lo hemos leído, Moisés preguntó. Jueces 3, 17, 18. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová. Dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Solo le dio una pista de Isaías 9:6. Y el versículo siguiente, el 22. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. El deseo de saber. El otro versículo, el siguiente texto,
Proverbios 34. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Son pistas, momentos. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La palabra Emanuel son 3 palabras hebreas. La mejor traducción o pronunciación es Igmanuel. Igmanuel. Ahí estamos en castellano, pero el sonido hebreo es Igmanuel. La palabra in es con nosotros, por nosotros o entre. Manú, nosotros. Y el Dios, Dios entre nosotros. Dios con nosotros. Dando a entender que el invisible, el Adonai, se va a meter a nuestro mundo y va a participar de carne y sangre y se va a hacer como uno de nosotros. Entró Dios en medio nuestro y la manera de entrar ya la sabemos. ¿Cómo entró? Lucas 1:35 nos lo explica. Lucas 1:35. ¿Cómo entró? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién engendró? El Espíritu Santo. ¿En quién engendró? En María. ¿Qué le engendró? Un hijo. ¿Y cómo se llamó el hijo engendrado? Hijo de Dios. De esa manera entró Dios al mundo. No violó el proceso natural. Eligió una mujer santa, pura, y en su vientre nació un niño que fue llamado Hijo de Dios. Y allá en Isaías 9:6, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Por qué se llama Dios fuerte? Porque sigue siendo Dios aunque esté en calidad de hijo. Sigue siendo Padre aunque esté en calidad de hijo. Y es príncipe de paz porque vino a traer la paz para el mundo. No la doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y 52:6, por tanto mi pueblo sabrá. ¿Por qué? Porque se dejó de pronunciar. No se volvió a invocar el nombre por el incidente. Y porque comenzaron a preguntar: ¿cuál es tu nombre? Decláramelo, enséñamelo. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, ¿cuál era la causa? Que estaba enseñoreado, estaba afligido, turbado el pueblo, era llevado y lo hacían aullar y blasfemar el nombre. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Yo mismo que hablo, voy a estar presente. Las profecías. Y Mateo ya es para el Nuevo Testamento, que no lo vamos a ver hoy. Hasta ahí llegamos hoy en la lección. Qué importante, amado hermano o hermana, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Qué importante para nosotros hoy tener ese nombre. Usted hoy tiene la oportunidad de invocarlo. ¿Quiere invocarlo conmigo?
¿Quiere ponerse en la presencia de Dios? ¿Quiere estar en la presencia de Dios esta mañana? Vamos a invocarlo. Vamos a pronunciarlo. Tenemos la bendición de invocarlo, pronunciarlo. Y tenemos la bendición de alabarlo, bendecirlo, glorificarlo. Aproveche. ¿Para qué lo vas a llamar hoy? ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad, tu dificultad? Aprovecha cuando llames al Señor por su nombre. Cuéntale tu penuria. Cuéntale tu necesidad. Cuéntale qué necesitas para ti en tu alma, en tu espíritu. ¿Qué necesitas para tu familia? Esposa para tu esposo. Esposa para tu esposo, para tus hijos, para la familia. Algún asunto económico, algún asunto de salud, algún problema familiar, alguna depresión. El nombre del Señor es suficiente para todo. Vamos a invocar. Pero yo quiero que usted lo invoque con reverencia, con fe. Que cuando usted lo invoque, sienta que ahí está en su frente la gloria de Dios, la majestad, el poder. Y yo quiero que usted lo sienta en su alma, correr por su ser. Que no importa si lo aplaude, si lo alaba, si habla en otro idioma. No sé qué manifestación pueda tener o qué milagro pueda recibir. Pero cuando uno invoca el nombre con esa sabiduría, reverencia, algo sucede. Señor Jesucristo, te invocamos en esta mañana. Yo sé que lo que he predicado es tu palabra. Yo la creo. Me apropio de esa importancia del nombre. Yo te he invocado y estoy frente a tu presencia, frente a tu majestad. Y yo ruego en este momento, yo voy a hacer una intercesión, Señor, por el pueblo, por los que escuchan allá a la distancia, los que están detrás de la cámara, que si hay alguna necesidad, intercedo por ello, para que conforme a la fe, a la confianza que hoy están colocando al nombre invocado, tu mano se mueva en favor de ellos. Puedes hacer un milagro de sanidad, de liberación, de restauración, de suplir una necesidad económica. Señor, no sé cuál será la petición de la hermana, del hermano. Consuela, fortalece, obra. Mi alma, oh Dios, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Yo siento algo en mi vida. Aleluya. Salabati, urrabasita hay, mi salatabaja, urrabasi, tubajay, titabaja, así tabay. A su nombre, gloria. Mi alma te alaba. Esta mañana, mañana de comunión, mañana de oración, mañana de alabanza, mañana de reconocimiento. Toma control. Nos sentimos protegidos, nos sentimos refugiados en tu nombre. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria. Reciba, amado hermano, hermana, el beneficio, la bendición por tener ese nombre, por invocar ese nombre. Alábelo, bendígalo en el nombre del Señor. La paz del Señor para todos. Gracias, amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga.